tardes, bienvenidos. Qué gusto que podemos estar hoy aquí reunidos a través de las redes sociales para celebrar el nombre de nuestro Señor y celebrar el Día de Resurrección. Así que te invito a que con toda disposición adores al Señor y recibas su palabra. Quiero compartir un par de anuncios con ustedes. El primero, mañana de 3 a 4 de la tarde voy a estar en el estacionamiento de la iglesia para todas aquellas personas que quieren ver a alguien más, tal vez no se han visto con nadie de la iglesia durante estas últimas semanas. Voy a estar allí, podemos hablar a través de la ventana del carro, no necesitas bajarte del carro y podemos charlar un rato, orar juntos y luego ya puedes regresar. El Ministerio de Niños también tiene algo especial para cada uno de los niños de la iglesia, así que espero que lo puedan disfrutar. Mañana lo van a recibir en la puerta de su casa y al mismo tiempo invitarles para que sigamos orando para que esta pandemia pueda pasar pronto, para que el Señor tenga cuidado de todas las personas que están enfermas y para que nuevamente volvamos a reunirnos como iglesia los sábados adorando el nombre de nuestro Señor. Así que te invito a que te coloques de pie donde estás allí y adoremos al Señor juntos. Dios los bendiga. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pronto regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros. Gracias, Señor, por dar tu vida para que nosotros tengamos vida eterna.
Celebramos, Señor, que tú vives y que reinas para siempre. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Esto es para ti. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Jesús está vivo, vive en ti y vive en mí. Celebra su victoria en tu vida. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Verte dónde estás, donde tu aguijón, Cristo el vencedor, Él te derrotó, Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya, aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consume el temor y me hizo vencedor, más que vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Aleluya. 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 Mi Cristo vivo está. Amén. Gloria sea tu nombre, Señor. Háblanos a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con esta nueva serie de mensajes en medio de la crisis. Y hoy quiero hablarte acerca de la cárcel. Ese es el tema de hoy. Te invito a que busques en tu Biblia Hechos capítulo 5, versículo del 17 al 42. Hechos capítulo 5, versículo 17 al 42, y quiero que me sigas allí con tu vista en la lectura de la palabra de Dios. Dice así: el sumo sacerdote y todos sus partidarios, que pertenecían a la secta de los saduceos, se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. Conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero al llegar los guardias a la cárcel, no los encontraron. Así que volvieron con el siguiente informe: encontramos la cárcel cerrada, con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes en las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie adentro. Al oírlo, el capitán de la guardia del templo y los jefes de los sacerdotes se quedaron perplejos, preguntándose en qué terminaría todo aquello. En esto se presentó alguien que les informó: miren, los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo y siguen enseñando al pueblo. Fue entonces el capitán con sus guardias y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, porque temían ser apedreados por la gente. Los condujeron ante el consejo y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de esos acontecimientos, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. A los que oyeron esto se les subió la sangre por la cabeza y querían matarlos. Pero un fariseo llamado Gamaliel, maestro de la ley, muy respetado por todo el pueblo, se puso de pie en el consejo y mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles. Luego les dijo: hombres de Israel, piensen 2 veces en lo que están a punto de hacer con estos hombres. Hace algún tiempo surgió Teudas, jactándose de ser alguien, y se le unieron unos 400 hombres. Pero lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron y allí se acabó todo. Después de él surgió Judas, el Galileo, en los días del censo, y logró que la gente lo siguiera. A él también lo mataron y todos sus secuaces se dispersaron. En este caso les aconsejo
que dejen a estos hombres en paz, suéltenlos. Si lo que se proponen y hacen es de origen humano, fracasará. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Se dejaron persuadir por Gamaliel. Entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Oremos. Padre bueno, honramos tu nombre y te damos gracias, Señor, que hoy en este día que celebramos la resurrección, podemos, Señor, reunirnos. Así sea, Padre, en la distancia, en espíritu estamos unidos, celebrando tu nombre, celebrando que tú resucitaste. Señor, desde las salas de nuestras casas, te damos gracias y te damos honra por el sacrificio que hiciste en la cruz y por haberte levantado al tercer día con poder y darnos vida eterna, darnos vida abundante en tu maravilloso nombre. Señor, oramos para que tú tengas cuidado de aquellas personas que están en los hospitales enfermas por culpa del coronavirus. Y pedimos, Señor, que tú seas permitiendo que este virus sea aplacado. Y, Señor, que nuevamente como iglesia podamos reunirnos físicamente y podamos seguir exaltando tu nombre para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. La cárcel. En medio de la crisis, resulta la cárcel. Los apóstoles habían estado predicando el nombre de Jesús. Habían estado siendo testigos de lo que habían aprendido con Jesús. Habían estado proclamando en medio de la ciudad de que Jesús, el que había sido crucificado, al tercer día resucitó y había ascendido al cielo. Sin lugar a duda, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz, el mensaje de la resurrección era un mensaje, una verdad que la gente necesitaba escuchar. Que Jesús había muerto y había resucitado, que no se quedó en la tumba, sino que se levantó con poder. ¿Y qué sucedió? Por predicar el nombre de Jesús, fueron puestos en la cárcel. Fueron llevados a este lugar por los líderes religiosos del pueblo judío. Sin embargo, no les importó el hecho de ya haber estado en la cárcel y seguían predicando, porque la prisión para ellos no fue motivo de proclamar a Jesús. Siguieron predicando después de que un ángel se apareció y permitió que fueran liberados de ese lugar. Y volvieron a predicar. Este fin de semana de resurrección, miles de iglesias alrededor del mundo tienen las puertas de sus edificios cerradas. Fíjese bien, no he dicho que las puertas de la iglesia están cerradas. Solamente las puertas de los edificios están cerradas. Millones de cristianos están confinados al ser obedientes a las órdenes de los diferentes gobiernos y al mismo tiempo estamos confinados para ayudar a desacelerar el avance del coronavirus. Sin embargo, este confinamiento al cual todos estamos sometidos no debe ser motivo para que la iglesia de Jesucristo tenga impedimentos para poder seguir predicando a Jesús. Los apóstoles fueron presos, pero mira lo que sucedió, fueron liberados por un ángel. ¿Y qué sucedería después? ¿Qué pudo haber sucedido después que el ángel liberó a los apóstoles por haber estado predicando el nombre de Jesús? Ellos pudieron haber dicho, mira, el ángel nos ha librado, qué bueno que nos hemos salvado de esto, mejor quedémonos callados antes de que nos maten. Pudieron haber dicho eso, pero no lo hicieron. Volvieron al mismo lugar a seguir hablando de Cristo a pesar de haber sido puestos en la cárcel por estar predicando el nombre de Jesús. Hago una pregunta, ¿por qué hay tantas personas que piensan que al estar confinados en nuestras casas automáticamente significa que no podemos hablar de Jesús?
Porque a veces tomamos también el papel de jueces y cuando una persona nos rechaza por una vez, ya no queremos volver a hablarle de Cristo. Si hay algo que el mundo necesita escuchar hoy en día, es el mensaje de Jesús. Es la historia de que Jesús vino, se hizo hombre y murió en la cruz y resucitó al tercer día. Y que a través de su muerte y resurrección nosotros podemos tener vida eterna, vida abundante que solamente ofrece Él. Mira algo, más del 70% de los hispanos, dicen a las encuestas que más del 70% de los hispanos que viven en los Estados Unidos están dispuestos a escuchar a un amigo o a un familiar que les hable acerca de Jesús. Y el confinamiento por el coronavirus no puede ser excusa, no puede ser impedimento para no hacerlo. ¿Sabes a cuántas personas podrías tú impactar con el evangelio con solo llamar o mandar un mensaje de texto a alguien que sabes que está en casa y necesita desesperadamente oír un mensaje de esperanza, una palabra de apoyo o de aliento? ¿A cuántas personas podrías impactar? Debemos dejarnos transformar por el Espíritu Santo y comunicar el mensaje que la gente necesita oír. Así no estemos reunidos como iglesia físicamente. En medio de la crisis, los apóstoles siguieron predicando el nombre de Jesús. En medio de la crisis, nosotros debemos contar la historia de Cristo. En medio de la crisis debemos seguir contando la historia de Jesús. Y quiero compartir contigo 3 cosas por las cuales es necesario que sigamos compartiendo el mensaje de Jesús en medio de esta crisis. Que sigamos compartiendo la historia de Jesús en medio de esta crisis. Lo primero, debemos contar la historia de Cristo porque es una historia que trae salvación. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16: a la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para la salvación a todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también a los gentiles. Debemos contar la historia de Cristo porque es la historia de buenas nuevas, de las buenas nuevas del amor de Dios. La historia que cuenta que Cristo vino, murió y resucitó para salvar a los perdidos del pecado, donde quiera que se encuentren. Es nuestra historia y nuestro testimonio de una vida cambiada. Mira lo que dice el versículo 17 al 21 del capítulo 5 de Hechos que estamos leyendo. El sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. El ángel vino, los liberó para que siguieran comunicando el mensaje de Jesús, para que siguieran contando la historia de Jesús. ¿Y qué sucedió? Versículo 21, conforme a lo que habían oído, al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron de traer a la cárcel a los apóstoles. Los apóstoles habían tenido una experiencia personal con el Señor y tenían la gran necesidad de obedecer a Dios y llevar el mensaje de la historia de Jesús. Obedecían a Dios porque ellos mismos habían experimentado el gran poder que transforma las vidas de las personas. Se encontraban hundidos antes de ser llamados por el Señor. Se encontraban hundidos en sus propias vidas, ocupadas, sin significado y sin valor. Pero un día se encuentran con alguien que trajo significado a sus vidas y los transformó por completo. Jesucristo nos ha rescatado del poder de la muerte, nos ha rescatado de la condenación en el infierno. Ahora es el momento de no quedarnos callados para contar lo que hemos vivido. En medio de una crisis, lo mejor que podemos hacer es contarle al mundo la experiencia que hemos tenido al ser rescatados por nuestro Señor Jesús.
Tenemos que ser lanzados. Mira, el versículo 17 dice que el sumo sacerdote y sus partidarios que pertenecían a la secta de los saduceos se llenaron de envidia. Tenían envidia, temían a la amenaza de que el evangelio siguiera creciendo, de que la historia de Jesucristo, siguiera expandiéndose. Y los discípulos tenían la amenaza de los líderes religiosos. Hoy tenemos la amenaza del coronavirus. Y aunque se supone que uno no debe salir para cosas que no sean esenciales, ni estarse reuniendo en grupo, todavía en este país tenemos la libertad de poder predicar, así sea por este medio. ¿Te has aislado del mundo por completo? Entonces, ¿por qué aislar el mensaje del evangelio? Si tú no te has aislado del mundo por completo y sigues hablando con tus amistades y sales a comprar la comida que necesitas comprar y a echarle gasolina a tu carro y hacer las cosas básicas que tienes que hacer, ¿por qué tenemos que aislar el mensaje del evangelio cuando es lo que más se necesita en medio de esta crisis? Déjame decirte algo, más que amenazas físicas, más que amenazas por un virus, en este país hay amenazas espirituales latentes que nos acechan y quieren ponernos tras las rejas espirituales. Hay amenazas que quieren limitarnos para poder predicar el mensaje del evangelio. La comodidad, el escepticismo, la falta de pasión, etcétera, etcétera. Satanás no quiere que la gente escuche la verdad. Satanás no quiere que la gente escuche de que sin Cristo están perdidos y que son condenados a una separación eterna de Dios en el infierno. La iglesia debe ser lanzada al predicar el evangelio a pesar de las amenazas que tenemos encima. No podemos quedarnos tras las rejas espirituales. Debemos clamar a Dios y vivir con un deseo profundo y sin temor para poder contar la historia de Jesús. Los apóstoles no podían quedarse cruzados de brazos. Estoy seguro que algo se hubieran ingeniado para contar la historia, así hubieran permanecido en la cárcel. Le decimos hoy en día a la gente, stay home, quédate en la casa, wash your hands, lávate las manos, porque conocemos el peligro del coronavirus. Si sabemos que alguien está en peligro, hacemos hasta lo imposible por advertirle. Quédate en casa, wash your hands, be mindful when you go out, porque nos interesa. Les advertimos del peligro. Los apóstoles conocían el estado espiritual de las personas. Por eso era su urgencia de contar esa historia para que la gente pudiera ser salva. Conocían el peligro que cada persona vivía al estar sin Jesús. Y por eso con urgencia y sin temor alguno, después de ser liberados de la cárcel por el ángel, volvieron a predicar. Tenemos que seguir nosotros contando esa historia hoy en día y vivir con esa misma desesperación para que los demás se salven. La respuesta es sí. Piensa por un momento, piensa en tus vecinos, piensa en tus amigos, piensa en tus familiares, en tus compañeros de trabajo. ¿Cuántas personas necesitan necesitan escuchar la historia de Jesús? Mi pregunta para ti es, ¿qué te detiene? Así que en medio de la crisis debemos contar la historia de Cristo porque es una historia que trae salvación. Pero debemos contar también la historia de Cristo porque es una historia necesitada por el mundo. Mira algo, hay expresiones religiosas, hay muchas expresiones religiosas que enseñan a las personas a buscar a Dios y a conocerlo de una manera inútil, de una manera que nunca les va a permitir llegar a conocerlo. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Le contestó Jesús, nadie viene al Padre sino por mí. No es a través de una búsqueda inútil o de una gran cantidad de esfuerzos humanos en que se pueda llegar
o hallar a Dios. No hay otra forma en la que el hombre pueda hallar a Dios fuera de Jesús. El mundo necesita esa historia porque no hay otra manera. Hechos 4:12 dice: de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El mundo necesita escuchar la historia de Jesús. Y nuevamente la historia aquí de los apóstoles, el versículo 20, el ángel se presenta, los libera de la cárcel y les da un mensaje bastante claro diciendo: vayan, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida. El mensaje que la gente necesitaba escuchar era el mensaje de vida en Jesús. ¿Qué mensaje escucha la gente hoy en día? Mucha gente busca religión simplemente para encontrar respuestas. Mucha gente solamente busca dentro de ellos para encontrar respuestas. Mucha gente busca solamente admiración y reconocimiento para encontrar respuestas. Pero nosotros debemos contar la historia de Cristo para que la gente encuentre, no para que la gente encuentre simplemente respuestas, sino para que la gente encuentre vida, vida eterna en Él. Mira esto. Muchos musulmanes se sienten desilusionados por una religión que se usa para justificar la actividad terrorista en muchos casos. Y que verdaderamente no brinda ni seguridad ni esperanza. Pero aún así, el islamismo es una religión que crece impresionantemente entre los hispanos porque están buscando respuestas. Y nosotros tenemos el mensaje de vida en Jesús a través de su palabra. ¿Qué estamos esperando? Los budistas y otras religiones se esfuerzan por alcanzar seguridad de un destino por medio de las buenas obras. Y cuando la misma palabra de Dios nos dice en Efesios 2, versículo 8 al 9, dice que somos salvos por gracia, dice porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. ¿Cómo vamos a responder a esto? ¿Te has preguntado de toda esta gente que está en casa guardada por el coronavirus? ¿Te has preguntado de toda esta gente quienes viven en oscuridad porque no han escuchado hablar de Jesús? Tu respuesta a la crisis como creyente es seguir confiando en Dios, mantener tu fe firme y continuar con el propósito de Dios de seguir siendo su discípulo. Porque para el resto del mundo, la única respuesta a la crisis es llegar a conocer a Jesús. Por eso, en medio de la crisis, no puedes dejar de contar su historia. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 15 dice así: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Debe haber alguien que comunique el mensaje. La gente dice: que lo haga mi pastor, para eso fue a la escuela, para eso sabe cómo hacerlo. Que lo haga la hermana tal, que lo haga el hermano fulano. Yo conozco una hermana, y cuando alguien quiere conocer al Señor, cuando alguien tiene el interés de escuchar de Jesús, dicen: yo conozco una hermana que tal vez te pueda ayudar, ella sabe. Que lo haga fulano que tiene más tiempo en la iglesia, que lo hagan los misioneros, que lo haga sutano, que lo haga mengano. ¿Sabes una cosa? Cuando yo le pido a Dios en oración que utilice a alguien más para hablarle a Cristo, hablarle de Cristo a otra persona, es porque de plano, de hecho, yo no tengo los medios para hacerlo. Pero si conozco a esa persona y puedo hablar con él o puedo hablar con ella, ¿qué razón tengo para estarle pidiendo a Dios que alguien más le hable de Jesús? No permitas que Dios demande la sangre de esas personas de ti, de tus propias manos. Así que tenemos que contar la historia de Cristo en medio de la crisis, porque es una historia que trae salvación, porque es una historia que el mundo necesita, y finalmente porque tú eres responsable de compartirla. Versículos 21 y luego 40 al 42. Dice así:
Conforme a lo que habían oído al amanecer, entraron en el templo y se pusieron a enseñar. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Entonces llamaron a los apóstoles, el versículo 40, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de esto los soltaron. Así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. ¿Y qué sucede en el versículo 42? Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Mira, después de haber estado en la cárcel por algo que uno ha hecho, al momento de salir uno no va a querer hacerlo más. A menos que seas un enfermo mental o estés con estado de locura o con una adicción tremenda. Nadie va a querer hacer lo mismo por lo cual ya estuvo preso, pero no fue así con los apóstoles. Fueron obedientes al llamado de Dios porque fueron presos por predicar. Sin importar el sufrimiento o el rechazo que podamos experimentar, la gente necesita escuchar el mensaje de vida que es Cristo Jesús. La gente necesita escuchar ese mensaje y tú eres responsable por compartirlo. ¿Quién más va a poder traer esperanza en medio de esta crisis que estamos viviendo si no eres tú que ya has conocido a Jesucristo? Mira, a los que han oído el mensaje y han respondido a este llamado, se les ha mandado que vayan a contar a otros. Juan capítulo 4 versículo 39 dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron en él por el testimonio que daba la mujer. La mujer le dijo a los demás: me dijo todo lo que he hecho. Jesús se encontró con la mujer en el pozo, la mujer lo conoció y la mujer inmediatamente fue a hablar acerca de Jesús. Lucas capítulo 8 versículo 39 dice así: vuelve a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La primera tarea que se nos es dada y por la cual se nos dio el poder del Espíritu Santo es para ser testigos de Jesucristo hasta los confines de la tierra. Por donde quiera que iban, los primeros discípulos contaban la historia de Jesús. Versículo 42 de Hechos 5. Y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Hechos capítulo 8 versículo 4 dice que los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Hermanos, no podemos vivir una vida de andar solamente invitando a la gente a la iglesia, porque pensamos que es lo único que debemos hacer. No podemos vivir una vida solamente diciéndole a la gente: conéctate en YouTube y en Facebook para que veas el mensaje. Es necesario que cuentes la historia de Jesús. Si yo te preguntara en este momento, ¿qué es lo más grandioso que te ha pasado en tu vida? Estoy seguro que muchos de los que están allí en sus casas dirán: para mí lo más grandioso es Dios. Y tal vez respondes así porque me estás viendo en pantalla y porque estábamos cantando y porque tenemos este servicio en línea. Pero lamentablemente una gran cantidad de cristianos solamente piensan en las cosas espirituales cuando están en la iglesia. Si alguien más en la calle te hace la misma pregunta: ¿qué es lo más grandioso que te ha sucedido en la vida? ¿De qué manera vas a responder? No queremos ser como los apóstoles. No queremos exponernos. No queremos que nos digan que somos locos. No queremos que se burlen de nosotros. Tenemos temor, tenemos inseguridad. Pero recuerda, mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y recuerda nuevamente lo que acabo de leer en Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Tú has recibido poder para ser testigo y contar la historia de Jesús en medio de la crisis.
como cristiano nunca vas a encontrar un propósito para tu vida si dejas afuera el propósito de ser usado por Dios para que alguien más escuche el mensaje, la historia de Jesús. Ese debe ser tu principal propósito y debe ser una de las cosas que continúas haciendo aún en medio de una crisis. En medio de la crisis cuenta la historia de Jesús. Oremos. Buen Dios, muchas gracias, porque hasta el día de hoy podemos seguir contando tu historia y podemos seguir proclamándole al mundo que Jesús vino y murió en una cruz y resucitó por nosotros para que podamos obtener vida eterna a través de Él y su sacrificio. Que no nos quedemos callados por estar metidos en nuestras casas, sino que utilicemos todas las herramientas que tenemos en nuestras manos para seguir contando la historia de Jesús en medio de esta crisis. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les guarde. No se despeguen de la televisión, del computador, porque tenemos un video especial. Dios los bendiga. La sangre de Jesús, perfectamente ya fue, el cordero de Dios, las culpas se movió, la sangre de Jesús. Gran sacrificio fue, el Hijo de Dios, y me murió. Tu sangre es más fuerte que el pecado y la maldad.
existencia fue el Cordero de Dios, las culpas se movió, la sangre de Jesús, gran sacrificio fue que el Padre